¿Por qué esa niña dormía aquí? El sorprendente secreto del papá soltero millonario revelado. José nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Mientras amasa la masa para las empanadas que tanto disfruta Sofía, un telefonazo rompe la rutina, como un rayo en una tarde tranquila. La voz del abogado del pueblo lejano le habla de una herencia que le dejó un padre al que había perdido de vista. Al principio, la noticia lo llena de una emoción indescriptible. Sin embargo, el eco de las memorias lo asalta. ¿Valdría la pena revivir conexiones dolorosas por dinero? El estigma del pasado pesa en su corazón. La vida de un papá soltero en un barrio de la Alameda lo ha dejado marcado. En su taller, cada auto que repara se convierte en un gesto de amor, y el reflejo de sus manos callosas cuenta historias de sacrificio. Mientras se sumerge en esta nueva realidad, su pequeña, inocente y llena de sueños, empieza a pasarse horas jugando con Valentina, la hija de una familia adinerada. Las conversaciones que surgen entre ellas están cargadas de juguetes brillantes y vacaciones a lugares exóticos. Las comparaciones son como cuchillos cortando la confianza de José, un recordatorio de que la opción de una vida más cómoda podría estar al alcance de su mano. Sin embargo, cada vez que su hija le pregunta por qué no tienen lo mismo que sus amigos, la culpa le aprieta el pecho como un grillete. Soy lo suficiente, se dice, pero una voz interna coquetea con el temor de que no lo sea. Mientras cocina, su mente se precipita a un abismo de dudas. ¿Estaré privando a Sofía de oportunidades? Interrumpe su propia reflexión, sacudiendo la cabeza. La mirada crítica del vecindario pesa, como un martillo sobre un clavo hundido. La imagen del hombre que ha luchado por construir un hogar para su hija se tambalea con cada conversación que escucha sobre los viajes que Valentina realizó, mientras ellos se aferran a su rutina diaria. Esa tarde, algo cambia cuando se da cuenta de que Sofía parece más distante. La risa que solía llenar el apartamento se ha vuelto silencio, y la preocupación se clava en su pecho. El juego tras las ventanas se convierte en un recordatorio de un futuro que no sabe cómo manejar. La llamada del abogado resuena en su mente y lo enfrenta a una disyuntiva aterradora. El viejo baúl que encontró en el ático de su padre se convierte en un espejo de sus propias decisiones. Al abrir cada carta, es como si las palabras lo absuelven y lo acusan a la vez. El legado de su padre no es solo una herencia, es una historia de anhelos no cumplidos, de sacrificios. ¿Qué legado le dejaré a Sofía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los pensamientos se agitan como tormenta en su cabeza. La imagen de su hija sonriendo con Valentina contrasta con el miedo a que su vida se convierta en un ciclo de comparación y frustración. José se aferra a la idea de lo que significa ser un padre que nos hace falta tiempo, amor y sacrificio. Sin embargo, la presión de la herencia, de la vida mejor, le susurra en el oído. La angustia se transforma en un dilema desgarrador. ¿Debería seguir el camino de mis principios o permitir que el dinero redibuje nuestro destino? La ruta hacia el pueblo se dibuja llena de incertidumbre. Cierra los ojos y respira hondo. Esa decisión podría cambiarlo todo. Mientras su mente se acelera, la pregunta persiste, dejando el corazón de José en un estado frágil, a la espera de un desenlace que podría definir tanto su vida como la de Sofía. La decisión de José resuena en su mente como un eco incesante. Su taller, una burbuja de esfuerzo y dedicación, se convierte en un refugio que contrasta con lo que se asoma fuera de sus paredes. En cada herramienta, en cada motor reparado, encuentra un propósito cristalino. No obstante, la oferta del abogado lo invita a un mundo de posibilidades que nunca imaginó.
¿Qué significado tendría para él y Sofía aceptar ese legado? Cuando el día concluye y las luces del taller se apagan, regresa a casa con un nudo en el estómago. La pequeña Sofía, sentada en el suelo de su habitación, juega sola, la chispa de su risa extinguida. José siente una punzada de dolor al ver su rostro serio mientras su mente navega entre la preocupación y la desesperación. ¿Qué he hecho mal?, se pregunta, observando cómo la inocencia de su hija está siendo ensombrecida por comparaciones injustas. Él, el hombre que siempre ha creído en la fuerza del amor familiar, ahora se enfrenta a la posibilidad de que su bondad y esfuerzos puedan no ser suficientes. Pasa la noche en vela, inmerso en sus pensamientos. La sombra de su padre se proyecta sobre él, empujando a José a reflexionar sobre la última vez que tuvo una conversación sincera sobre sueños y aspiraciones. Los recuerdos son borrosos, pero siente que hay algo más que podría aprender de aquel hombre que él había juzgado severamente por su ausencia. ¿Qué haría mi padre en mi lugar?, se pregunta, mientras repasa una serie de decisiones que podrían configurar su futuro y el de Sofía. Al día siguiente, con un nuevo resuelto, se dirige al café del pueblo. Las conversaciones giran en torno a la nueva oportunidad de vida que se le ofrece, y esa efervescencia lo alimenta, pero también lo amenaza. José escoge una mesa en un rincón, observando cómo los otros padres charlan despreocupadamente sobre la vida que sus hijos llevan. La distancia entre su realidad y la de ellos parece insalvable. Su mirada se encuentra con la de un viejo amigo, Manuel, un hombre que siempre ha vivido de manera modesta pero con una dignidad inquebrantable. ¿Cómo va todo, hermano?, pregunta Manuel, notando el tormento en el rostro de José. La respuesta escapa como un susurro: no sé si estoy haciendo lo correcto por Sofía. Ese intercambio se convierte en un punto de inflexión. Manuel habla de la lucha, del orgullo que conlleva el ser un padre que trabaja duro, que el éxito no siempre se mide por la cantidad de dinero que uno tiene. José siente que, además de sus habilidades mecánicas, debe pulir su habilidad para comunicarse y expresar las dificultades que enfrenta. Cada oportunidad es un paso, dice Manuel con firmeza. No se trata solo del ingreso, sino de cómo lo gestionas para darles un futuro. José toma esas palabras como un desafío. Debe aprender no solo a repararse a sí mismo en el plano emocional sino también a construir una base sólida para Sofía, cimentada en valores y decisiones firmes, no simplemente en el deseo de estatus. Decidido a no dejar que el miedo le controle, comienza a trazar un plan con la carencia de recursos que tiene, pero con una riqueza de habilidades que espera aprovechar. Asiste a talleres sobre educación financiera y busca asesoría sobre inversiones pequeñas. La idea de construir un legado que no recae en la herencia de su padre, sino en sus propias acciones, se anida en su corazón. Sin embargo, en medio de este camino de transformación, el eco de la herencia lo sigue acechando. La visita al abogado parece inminente, y José siente que pronto tendrá que enfrentar la verdad de sus decisiones. Mientras sus días transcurren llenos de aprendizaje y pequeños logros, el destino le enseña que el verdadero desafío no solo reside en aceptar un legado monetario, sino en construir uno emocional que impulse a Sofía hacia un futuro que refleje no lo que él no tuvo, sino lo que en verdad le enseñará a luchar. El momento de la verdad se acerca, y el dilema persiste: ¿se arriesgará a abrir la puerta a la herencia de su padre, o se quedará firme en su camino hacia una vida creada mediante sus propias manos? La incertidumbre de lo que podría perder o ganar lo acecha, dejando en el aire una pregunta crítica: al final, ¿qué es lo que realmente desea heredar a su hija? La determinación de José se transforma en una brújula, guiándolo hacia un futuro que anhela pero que también le causa miedo. Cada día que pasa en el taller, cada motor que repara, añade un ladrillo a la estructura de su nuevo propósito: forjar un camino que le brinde a Sofía la seguridad que él nunca tuvo. Sin embargo, esa resolución también está matizada por un conflicto interno: la tentación de aceptar la herencia que podría cambiar su situación económica de un plumazo. Un día, José se encuentra revisando un viejo documento que había guardado en una caja olvidada. Se trata de un diario de su padre,
un registro íntimo que revela no solo la lucha de un hombre para salir adelante en un mundo adverso, sino también una serie de sueños frustrados. Con cada página que pasa, una mezcla de admiración y rencor se apodera de él. Esa vulnerabilidad suya, escrita a mano, le hace cuestionar, ¿es posible que las decisiones de mi padre fueran igualmente pesada carga y motivación? La revelación de sus aspiraciones olvidadas provoca un despertar en José. En lugar de dejar que el miedo lo paralice, decide aprovechar lo descubierto como base para su propia narrativa. La historia de su padre se convierte en un espejo que refleja las posibilidades de su vida. La pena que había sentido anteriormente se transforma en una especie de libertad, una oportunidad de aprender de los errores ajenos para no repetirlos. Con ese pensamiento en mente, toma la decisión de llevar la vida de su hija al centro de todas sus acciones. Este cambio de enfoque le permite descubrir nuevas capacidades dentro de su propio corazón. José se siente motivado no solo para enseñar a Sofía a ser resiliente, sino también para demostrarle que el valor real reside en el esfuerzo personal y en el compromiso con uno mismo. Para ello, empieza a buscar formas de compartir sus experiencias en el taller, pensando en cómo podría involucrar a su hija en el proceso. Idea proyectos que incluyan pequeñas reparaciones que Sofía podría ayudar a realizar. La idea de que ambas manos, las de padre e hija, trabajen juntas se apodera de su mente. Sin embargo, la llegada de la próxima reunión con el abogado se cierne como una sombra que no lo deja tranquilo. Justo cuando empieza a sentirse más en control, la realidad de lo que está a punto de aceptar vuelve a asaltarlo. Es entonces cuando se encuentra con Sofía en el taller una tarde. Ella le observa con una mezcla de curiosidad y admiración mientras él trabaja en una antigua bicicleta. En ese momento, José se da cuenta de que su hija necesita verlo actuar, no solo hablar de la vida que desea construir para ella. «Papá, ¿puedo ayudarte?», pregunta Sofía, sus ojos brillan con una mezcla de ilusión y esperanza. Él asiente, el pecho hinchado de emoción mientras le muestra cómo desmontar una rueda. La interacción se convierte en un instante esencial, ella sonríe con cada avance. Todo mientras él estructura en su mente cómo cada pequeño paso que da con su hija lleva su legado emocional más allá de cualquier fortuna que le fuera a ofrecer su padre. A medida que la conexión entre ambos se fortalece, el sentimiento de urgencia regresa. José se encuentra a sí mismo en la espiral de caos que lo rodea, y la tensión aumenta a cada instante que se aproxima a la fecha de la reunión en el despacho del abogado. En su corazón, empieza a aceptar que la aceptación de la herencia no solo es un camino hacia la estabilidad financiera, sino también una elección moral que desafía su deseo de construir, con sus propias manos y valores, el futuro que desea para Sofía. El dilema se vuelve abrumador. En la encrucijada entre lo antiguo y lo nuevo, lo que representa su pasado y lo que espera del futuro, José siente que se aproxima un momento decisivo. Sin embargo, un nuevo pensamiento también cruza su mente, ¿y si hubiera algo más en la herencia que no es solo dinero? ¿Algo que podría cambiar mi perspectiva por completo? La pregunta flotante se adensa como una niebla sobre su camino, y así. Consciente del tiempo que se le escapa, José se encuentra preparado para una confrontación inminente entre su viejo yo y la nueva versión de sí mismo que lucha por emerger. El sol ya se había puesto cuando José, aún absorto en sus pensamientos, salió del taller. La luz naranja del atardecer convertía la rutina del día a día en un espectáculo fugaz. Sofía había regresado a casa, pero él quedaba atrapado en su propio laberinto mental, revisando una y otra vez el contenido del diario. Con cada hoja, se sentía más identificado con su padre, como si sus palabras se entrelazaran con las de su propia vida. Él también luchó con elecciones difíciles, reflexionó José mientras caminaba hacia su hogar. Sentía que, de alguna manera, la historia de su progenitor podía ser una advertencia y una guía a la vez. Si solo hubiese tenido la valentía de soñar en grande, se dijo, sintiendo un impulso renovado que distorsionaba la realidad del camino por delante. Al llegar a casa, visualizó a Sofía decepcionada por su aparente distracción. En un intento por fortalecer su vínculo,
decidió que esa noche sería especial. Preparó una cena sencilla, pero ofreció la imperiosa necesidad de reconectar. ¿Te gustaría aprender a cocinar algo nuevo? Le preguntó con una sonrisa que trataba de ocultar la sombra de sus dudas. El brillo en los ojos de Sofía le confirmó que estaba en el camino correcto. Mientras la pasta burbujeaba en el fuego, José compartía anécdotas de su infancia, relatos que parecían insignificantes pero que, al narrarlos, sus emociones se volvieron más nítidas. Habló de los veranos en los que ayudaba a su madre a preparar la comida, reviviendo cada aroma que despertaba cariño a su paso. Sofía escuchaba con atención, absorbida en un relato que transformaba su noción del sacrificio, mostrando que detrás de cada esfuerzo había un latido familiar. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, José notó cómo su hija trataba de imitar sus movimientos con la esponja. Era un reflejo de lo que él había estado intentando construir, no solo una vida cómoda, sino un legado de valores, de esfuerzo compartido. La idea de involucrar a Sofía en cada aspecto de su vida profesional cobraba mayor sentido. Sin embargo, la visita al abogado acechaba como un lobo entre las sombras. La unión emocional que había forjado con Sofía lo impulsaba a mantenerse firme ante un dilema personal que cambiaba constantemente. ¿Qué representa realmente esa herencia? Se preguntó. No se trataba solo de dinero, era un legado con una historia, un pasado que, de aceptarlo, podría igualmente liberar o condenar sus ilusiones. A medida que caía la noche, un nuevo deseo surgió en él, desafiar a su propio destino. José decidió que no podía llegar a la reunión sin un plan. Sin embargo, el nerviosismo le provocó insomnio. Mientras daba vueltas en la cama, pensaba en cómo estructurar su discurso frente al abogado. La lucha entre lo que sabía que debía hacer y lo que le ofrecían parecía un abismo del que no podía distraerse. Al amanecer, decidió que no llegaría a la reunión con las manos vacías. Armado con un cuaderno y una pluma, no solo detendría sus pensamientos, sino que comenzaría a trazar un futuro no definido solo por el dinero que podría recibir, sino por las acciones que estaba dispuesto a emprender. Mientras escribía, un destello de claridad iluminó su mente, lo que había pensado que era un peso, podría transformarse en una herramienta de empoderamiento. Había llegado la hora de enfrentarse a sus propios temores, embellecer su historia personal e incorporar la historia de su padre como un capítulo que lo fortaleciera, no como uno que lo limitara. José se sintió listo para un nuevo desafío. Cada palabra escrita era una confusión menos en su mente y más luz sobre el futuro. Sin embargo, justo cuando se sintió seguro, la curiosidad lo remitió a otra pregunta crucial: ¿qué pasa si, al final, la verdadera herencia es algo que nunca imaginó recibir? Esa inquietante posibilidad lo llevó a una conclusión inminente: el momento de la verdad había llegado. La mañana se presentó sin nubes, como un telón en blanco esperando la obra del día. José, aferrado a su cuaderno, se sentó en la mesa de la cocina, donde la luz del sol se filtraba con gentileza, dándole un cálido abrazo. Mientras trazaba las primeras líneas de su discurso, un remolino de pensamientos lo invadió, la preocupación por lo que podría significar la reunión lo mantenía alerta. Pensaba en su padre y cómo, a pesar de las dificultades, siempre había buscado un propósito más allá de lo tangible. Tener es uno, ser es otro, reflexionó. Fue entonces que comprendió que debía abordar la herencia no solo como un legado material, sino como un llamado a descubrir quién quería llegar a ser, más allá de la sombra del pasado. Su mente comenzó a girar en torno a las repercusiones de aceptar lo que le correspondía. Las historias de su padre, narradas en ese viejo diario, ahora eran el lienzo sobre el que se dibujaba su futuro. No puedo repetir sus errores, murmuró. Era fundamental que su elección viniera de un lugar de autenticidad y no de una necesidad impuesta por las circunstancias. Con cada trazo en el papel, el nervio inicial se transformó en un fuego interno. Comenzó a escribir sobre planes, sobre sueños. Su voz interna resonaba más fuerte: debo ser el arquitecto de mi destino.
Las palabras se alineaban con la intención de construir algo sólido, un negocio que no solo ofreciera estabilidad financiera, sino que tuviera un impacto positivo en su entorno. José se detuvo un momento, su mirada se dirigió al retrato de Sofía en la pared. La determinación por dar lo mejor a su hija lo atacaba con un nuevo vigor. Quería que ella viera en él a un hombre valiente, que tomaba decisiones no solo por sí mismo, sino por el futuro que soñaban juntos. Entonces, la idea de presentarle su proyecto no solo como un plan, sino como una invitación a soñar en grande resonó en su mente. Esa misma tarde, poco antes de salir hacia la reunión, encontró un espacio de calma. Vio cómo su hija dibujaba en su cuaderno, inmersa en su propio mundo de creatividad. Un impulso de conexión lo llevó a acercarse. ¿Te gustaría escuchar un poco sobre un proyecto que tengo en mente?, le preguntó mientras se sentaba a su lado. Sofía, con la curiosidad brillando en sus ojos, asintió. Exploraron juntos su visión del futuro, y José comenzó a compartir las ideas que había ido asentando. Al hablarle sobre la posibilidad de emprender un pequeño negocio que, más allá de generar ingresos, buscaba traer alegría a la gente, reconoció la chispa de deseo en su mirada. Sofía siempre había sido su mayor fuente de inspiración. Al llegar finalmente a la oficina del abogado, sentía que había pasado de ser un mero espectador a un protagonista de su propia vida. Su corazón latía con fuerza. Estaba listo. No solo para aceptar su herencia, sino para definir su vida con las decisiones que ahora le pertenecían por completo. Sin embargo, cuando cruzó la puerta del despacho, la incertidumbre lo golpeó de nuevo. La figura del abogado, serena y con la mirada experta, contrastó con la tormenta interna que aún no abordaba. ¿Qué tal, José? Estoy listo para hablar de la herencia, dijo el abogado, mientras extendía un documento sobre la mesa. José sintió que el aire se volvía denso. Había pensado durante horas en lo que le diría, pero en ese momento primordial, las dudas fomentaron su voz interior, cuestionando lo que realmente deseaba. La sensación de un camino bifurcado, en que aceptar significaba conformarse y rechazarlo implicaba un salto hacia lo desconocido, le invadió. Era el instante que marcaría el rumbo de su futuro. El peso de la decisión de hoy resonaba en el eco de su mente: ¿acepto esta herencia y sigo el camino predefinido o me atrevo a forjar el mío? Su corazón palpitaba con la esencia del dilema que cambiaría no solo su vida, sino también la de su hija. Ya no había vuelta atrás, había llegado el momento de la verdad. José tomó una respiración profunda mientras sus manos se posaban sobre el documento que el abogado había deslizado hacia él. El silencio del despacho se convirtió en un campo de batalla en su mente. Sabía que aceptar la herencia traería consigo una serie de responsabilidades que no había considerado cabalmente. La pregunta asfixiante retumbaba: ¿acertaré en mi elección? Sin embargo, a medida que examinaba las cláusulas del acuerdo, la determinación que había comenzado a gestarse encendió como una chispa en la oscuridad. La herencia incluía un pequeño negocio familiar que había estado en desuso, un café que su padre había soñado mantener. Esa simple mención fue suficiente para sacar a relucir memorias de risas, de momentos en que había sentido a su autoridad guiarlo con amor. La nostalgia traía consigo una mezcla de anhelo y confianza, como una invitación a no solo aceptar un legado, sino a reescribirlo. La conversación con Sofía volvió a su mente. Su hija lo había inspirado a pensar más allá de las cifras y los contratos. No se trataba solo de un negocio, sino del sueño de un espacio donde la gente pudiera conectarse y disfrutar de momentos especiales. Era una oportunidad de construir un lugar donde sus vecinos pudieran sentirse como en casa, un objetivo que resonaba con su visión de vida. La idea de tener un espacio en el que su hija pudiera aprender y crecer lo impulsaba aún más. No puedo limitarme a ser una extensión de lo que mi padre quiso, se dijo a sí mismo. El desafío era crear algo único, una transformación honesta de un legado que había estado estancado. Tenía que imaginar cómo podría revitalizar el café, From Its Ashes, creando una fusión de lo antiguo y lo nuevo. La necesidad de acción se hizo palpable.
La voz del abogado lo sacó de su trance. José, esto es un patrimonio, pero también es una responsabilidad. ¿Está listo para asumirla? La pregunta se sintió cargada de peso, como si el abogado ya presintiera su vacilación. Las dudas afilaban su mente, pero la convicción comenzó a transformar el temor en infraestructuras sólidas. ¿Por qué no puedo ser el dueño de mi propia historia? Su respuesta fue firme, casi como un mantra. Sí, estoy listo. La declaración resonó en el aire mientras la incertidumbre de la decisión se convertía en un pilar de autoconfianza. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba segura y decidida. Al salir de la oficina, la luz del sol le pareció más brillante. Giró en torno a su nueva visión, visualizándose a sí mismo dirigiendo un café lleno de risas, música y buen gusto, donde fuera posible escribir un nuevo capítulo en su vida. La idea de hacer reír y hacer felices a otros lo llenaba de energía. No obstante, la pregunta persistentemente aterradora sobre cómo llevar a cabo su visión seguía presente. Necesitaba un plan, personas de confianza, asesoramiento. Un viaje a lo desconocido siempre requiere preparación. Justo antes de entrar en su auto, a su mente le vino un nombre, Diana, su excompañera de estudios. Una empresaria con talento y visión, que había hecho del diseño un arte. Había admirado su carrera desde lejos y, ahora, podría ser la pieza que necesitaba en el rompecabezas. Llamar a Diana significaba abrir la puerta a nuevas posibilidades, a aceptación, a dudas, y a saber si estaba dispuesta a unirse. Se preguntó mentalmente si ella también había cambiado, si había sentido la misma inquietud que él. Era un destino entrelazado, una invitación donde ambos podrían forjar un nuevo futuro. Mientras se acercaba al coche, una mezcla de emoción y nerviosismo se apoderó de él. Su siguiente paso era contactar a Diana y presentar la idea que había cobrado vida en su corazón. La meta era clara, pero el camino aún estaba cubierto de incertidumbre. Sin embargo, José se sintió listo para avanzar. No solo había tomado una decisión sobre la herencia, estaba empezando a definir quién quería ser. Con el teléfono en la mano, el mundo exterior se desvaneció y solo quedó el eco de sus decisiones pasadas. La conexión a realizar estaba a un clic de distancia. A medida que marcaba el número, un nuevo dilema se planteó en su mente: ¿estaré listo para enfrentar la posibilidad de que ella no esté interesada en mi propuesta, o peor, que su vida haya tomado un rumbo tan lejano que ya no reconozca mi propia historia? La tensión se hizo palpable, vertiginosa. Era el inminente puente entre lo deseado y lo real. El tono del teléfono sonó en su mano, resonando en su mente como un tambor de guerra. José se obligó a respirar profundamente mientras el teclado se iluminaba con el número de Diana. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que cruzaron palabras y, aunque la nostalgia le regalaba un destello de valentía, la realidad de sus inseguridades lo mantenía en un estado de vulnerabilidad. Cada segundo que pasaba con la llamada en espera alimentaba sus dudas. Si no contesta, ¿qué haré? Y si me responde y no recuerda quién soy, se cuestionaba. Sin embargo, el brillo de la posibilidad de una colaboración lo empujó a avanzar. De repente, la voz familiar al otro lado de la línea lo sacudió. «Hola, José». ¡Qué sorpresa! Se dio cuenta de que no necesitaba buscar formas sofisticadas de expresar su identidad. Fue suficiente con compartir su propósito y su deseo de reconectar. Sin un guión, apenas armando las ideas en su mente, se lanzó a hablar sobre el café y su visión. Sus palabras fluían, llenas de emoción y pasión, transformándose gradualmente de un murmullo temeroso a un discurso convincente. Quiero revivir el sueño de mi padre, invitar a las personas a un lugar donde las risas y las historias fluyan juntos, un espacio donde la comunidad pueda encontrarse. Sus palabras parecían guati, pero al escuchar la respuesta de Diana, se dio cuenta de que había golpeado una fibra sensible. Diana, con su experiencia, le ofreció no solo su simpatía, sino también ideas. «Me encanta lo que me cuentas, José. Me recuerdas la razón por la que inicié mi propio camino,
la conexión humana en espacios bellamente diseñados. Se sintió fortalecido. A medida que la conversación avanzaba, comenzó a percibir la experiencia de Diana como un activo crucial. Ella compartió su conocimiento sobre la estética del diseño, la importancia de crear un ambiente atractivo que cultivara la interacción. Era la primera vez en mucho tiempo que él veía la posibilidad de que sus anhelos no solo fueran sueños efímeros, sino realidades tangibles. Pero en medio de la emoción, un nuevo temor lo invadió. ¿Qué pasará si no puedo cumplir con las expectativas que le he planteado? ¿Y si resulta que, al final, no somos un buen equipo, y eso afecta nuestra amistad? Reflexionó. La idea de que su propia inseguridad pudiera arruinar esta oportunidad lo llevó a cuestionar su capacidad para manejar no solo el negocio, sino también las relaciones. Decidió entonces que debía ser honesto no solamente con Diana, sino también consigo mismo. Esta nueva etapa de su vida requeriría transparencia, flexibilidad y, sobre todo, la humildad de aprender. Diana, quiero que sepas que estoy aquí para escuchar, aprender y crecer. No tengo todas las respuestas, pero quiero construir algo aquí contigo. Tu perspectiva es valiosa. Un eco de silencio contraatacó en el otro extremo. Diana lo sorprendió con su sinceridad. José, me alegra escucharte así. La verdadera clave de un buen proyecto es la capacidad de adaptarse, de reconocer las debilidades y encontrar fortalezas en el compañero. Pero la apuesta siempre será de confianza mutua. La conversación, llena de promesas, le dejó una sensación renovadora, pero no sin el resquicio de un nuevo dilema. Mientras despedían la llamada, José se dio cuenta de que había sido un paso importante, pero al mismo tiempo, él necesitaba también clarificar su visión específica para el café. Necesitaba hacer un brainstorming, reunir ideas aplicables que pudieran palpitar en la realidad del negocio. Con una mezcla de emoción y tensión por el camino hacia adelante, se encontró perdido en los pensamientos sobre cómo comenzar a darle vida a su visión. ¿Cómo podría ser este café un lugar innovador pero acogedor? ¿Qué podría ofrecer que realmente marcara la diferencia? Mientras conducía de regreso a casa, un zumbido de ideas comenzó a tomar forma, menús atractivos, eventos semanales, un ambiente cálido que atrajera a todos. Sin embargo, una pregunta se filtró en su mente y la inquietud. Volvió a tomar asiento. ¿Y si mis ideas no eran suficientes? ¿Y si en este mar de posibilidades terminara quebrando el legado de mi padre en lugar de construirlo? La necesidad de usar estrategias efectivas se hacía más clara. Observó que no solo dependía de sus sueños, sino también de cómo manejaría los altibajos en este recorrido. Esa noche, mientras comenzaba a bosquejar un plan de acción, un nuevo desafío se alzaba en su mente: ¿estoy realmente preparado para el compromiso que esto va a requerir? ¿Y qué haré si el camino se vuelve más complejo de lo que imaginé? La incertidumbre seguía empujando sus pensamientos, apuntando hacia la noche silenciosa llena de posibilidades y preguntas. La búsqueda comenzó, pero su viaje, al parecer, apenas había empezado. Las primeras luces del amanecer filtraban su calidez a través de las cortinas cuando José despertó, su mente aún atrapada en un torbellino de ideas. Se sentó en la cama, sintiendo como el peso de sus sueños se proyectaba sobre él, como una cobija que ya no era tan acogedora. La sensación de la responsabilidad se hizo presente, un recordatorio de que el tiempo no se detendría por su indecisión. Revisó su teléfono. Sin embargo, más que mensajes no respondidos, vio la llamada de Diana parpadeando, una invitación a dar el siguiente paso. Un impulsivo deseo de actuar lo llevó a levantarse, pero también a cuestionarse. ¿Podría equilibrar su amor por el legado de su padre con la necesidad de forjar su propio destino? La pregunta se repetía en su mente, un mantra que le recordaba la lucha interna entre tradición y ambición. Con una taza de café humeante en la mano, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Primero, apuntó los conceptos básicos para el café. Ambiente acogedor, eventos comunitarios, conceptos de marketing.
Pero a medida que avanzaba, su mente se enfocaba en las pequeñas cosas, el tipo de sillas que invitan a la conversación, la disposición de las mesas para fomentar la comunidad y las paredes decoradas con arte local. Sin embargo, otro temor lo invadió. La autoevaluación de sus habilidades se presentó de manera contundente. ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Qué hace que mis ideas sean diferentes? ¿Y si no lo soy? Esa espina de duda crecía al mismo ritmo que su entusiasmo. Reflexionó sobre su trayectoria, recordando sus fracasos y las decisiones que le habían llevado a este punto. Cada uno de esos definidos momentos anidaba en su interior, guiándolo y desorientándolo al mismo tiempo. La conversación con Diana había destapado un potencial que él mismo no había considerado. Si ella había encontrado su camino, quizás él también podía. Pero la confianza en sí mismo siempre había sido un camino tortuoso. Decidió que, en lugar de dejar que la duda lo paralizara, podía convertirla en combustible. A partir de ahora, cada vacío que sentía se transformaría en una oportunidad de aprendizaje. La idea de crear un grupo de trabajo informal lo iluminó. Se vio a sí mismo en una reunión con amigos y colegas, personas que pudieran aportar ideas y visiones frescas. Quizás no tengo todas las respuestas, pero rodearme de otros podría enriquecer la experiencia, se dijo. Antonio, su antiguo compañero de universidad, era ingeniero de sonido, un recurso potencial para eventos musicales. Clara, una amiga creativa que se había destacado en diseño, podría darle forma a la estética del lugar. Con un nuevo sentido de acción, confeccionó un plan de invitaciones. Quiero reunir a personas que puedan ayudarme a construir esto. Igual de apasionadas por el café y la comunidad como yo, pensó. Pero una vez más, la batalla de la inseguridad surgió. Temía la posibilidad de ser rechazado, el miedo a que su ambición no resonara con los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, el deseo de avanzar se hizo más fuerte. Ese día, mientras se preparaba para salir, notó una imagen de su padre en la mesa, sonriendo en un evento familiar. La visión de su figura paterna lo envolvió en una calidez inesperada, como si le recordara la esencia de lo que realmente significaba construir algo, no chocar contra los errores pasados, sino abrazar la posibilidad de aprender de ellos. Mientras tomaba el último sorbo de su café, se sintió decidido. Era un paso hacia lo desconocido, y la idea de enfrentar su propio miedo podía ser el primer ladrillo en la construcción de ese sueño tan esperado. Las shadowing dudas persistirían, pero la verdadera cuestión era si estaba dispuesto a enfrentarlas con valentía. Con una mezcla de esperanza y determinación, se dirigió hacia su primera reunión con el grupo, ansioso por compartir su visión, aunque consciente de que los obstáculos no se desvanecerían simplemente por su deseo. En su mente, una pregunta comenzó a formarse: ¿cómo manejaré la resistencia si surge? ¿Qué haré si el primer intento no resulta como esperaba? Lo que antes había sido solo una visión ahora era un camino lleno de decisiones que lo llevarían a enfrentarse, no solo a sus propios demonios, sino también a la posibilidad de un futuro que podría reflejar tanto sus sueños como los de su padre. El silencio de la habitación fue interrumpido por el timbre de su puerta. José tomó una respiración profunda antes de abrir. Se encontró frente a Diana, con una sonrisa que irradiaba energía. Sus ojos reflejaban un entusiasmo contagioso que parecía prometer nuevas oportunidades. ¿Listo para empezar?, preguntó con determinación, mientras José sentía que su corazón latía más rápido. Había subestimado la energía que ella podía aportar a su proyecto. Un zumbido de nerviosismo lo recorrió, llevándolo a una mezcla de seguridad y duda. Sí, creo que sí, replicó, tratando de infundir más confianza en su respuesta de la que realmente sentía. Entrar al mundo de la colaboración fue un giro inesperado. Se acomodaron en la pequeña mesa del café de la esquina y, rápidamente, José comenzó a delinear su visión. A medida que compartía su idea del espacio, las palabras fluyeron con más claridad, desvaneciendo poco a poco su inseguridad. Las dudas se fueron diluyendo en el ardor de su pasión,
Quiero crear un lugar donde la gente no solo consuma café, sino que se sienta parte de algo mayor. Diana escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. José podía ver cómo su mente procesaba cada palabra, recogiendo detalles y sugiriendo mejoras. La energía en la atmósfera creció con cada idea compartida, cada sugerencia que podría pulir aún más su concepto. ¿Y qué tal si hacemos una presentación visual para mostrar lo que tenemos en mente?, propuso Diana. Ante la simpleza de la idea, un destello de realizaciones cruzó por la mente de José. La visualización de su sueño podía ser la llave para entrar a nuevos espacios. Sin embargo, al regresar a casa, las inquietudes volvieron a asomarse. Se sentó en su escritorio, tomando un momento para resonar con la nueva dirección que había tomado. La idea de una presentación lo llevó a realizar una autoevaluación. ¿Realmente puedo atraer a otros con esto? ¿Estaré a la altura? La imagen de su padre se presentó en su mente, otra vez, era su apoyo silencioso, y de alguna manera, necesitaba aprender a canalizar esa fortaleza. Pasó las siguientes horas dibujando los primeros bocetos para lo que sería su futura presentación. En cada línea que trazaba, sentía que estaba esbozando no solo un lugar físico, sino su propia identidad y ese espacio tan personal que deseaba construir. Esa conexión a un nivel más profundo le trajo claridad. Lo que estaba en juego no era solo un negocio, era su esencia. La inquietud surgió nuevamente cuando Miranda, una amiga de la infancia, lo visitó por casualidad. Sus comentarios sobre su proyecto fueron desconcertantes. José, ¿de verdad crees que la gente acudiría solo porque has dibujado unas mesas bonitas? La interrogante, aunque en forma de chiste, caló profundo en él. La burla era una bola de fuego que rápidamente comenzaba a poner en entredicho su sueño. Pero, en vez de rendirse, sintió que esta crítica lo empujaba. Si quiero esto, necesito prepararme para el juicio. Esa revelación lo llevó a plantearse un nuevo reto: buscar opiniones honestas de personas ajenas a su círculo inmediato. Tal vez Roberto, un viejo amigo del sector, pudiera ofrecerle una crítica constructiva. Con un trámite apresurado, decidió contactar a personas influyentes y obtener retroalimentación que hiciera eco de su idea no solo en su comunidad, sino también en su interior. Su mente se llenó de nuevas preguntas: ¿estaré listo para enfrentar la crítica? ¿Seré capaz de escuchar las opiniones sin dejar que me afecten? Reflexionó, sabiendo que el camino que elegía no estaría exento de desafíos. Mientras se dirigía a dormir esa noche, con las ideas aún girando, se sentía cada vez más cerca de su propio triunfo personal. Pero al mismo tiempo, sabía que el siguiente paso podría ser más revelador de lo que imaginaba. Podría descubrir un talento oculto al abrirse a la opinión de los demás, y cómo esto cambiaría la dirección de su viaje. La intriga lo llevó a dormitar, dejando esa pregunta como eco en su mente. José se despertó con la determinación arrolladora de abrazar su nuevo camino. Con la luz del amanecer colándose por la ventana, su mente resplandecía con claridad. Había decidido que el legado que construiría sería más que un mero negocio. Sería un espacio vibrante donde su hija, Sofía, pudiera aprender sobre la vida, el esfuerzo y la resiliencia. Mientras se preparaba para el día, las lecciones de su padre resonaban en su mente. El esfuerzo es la clave, había dicho él alguna vez. Esa idea se afianzaba en su corazón, como un mantra que lo empoderaba a enfrentar cada desafío. Esa jornada no sería diferente. Su intención era clara: buscar feedback. Sabía que la crítica honesta era un baluarte hacia el éxito y estaba listo para recibirla. Su primer destino fue visitar a Roberto, un viejo amigo y consultor de negocios. La cámara del café de José ya estaba tomando forma en su mente, pero cualquiera que estuviese dispuesto a validar su visión sería un apoyo. José no solo había ido en busca de una evaluación, iba por una oportunidad de aprendizaje que transformara su perspectiva sobre el camino por recorrer. Al llegar al café, la conversación fluyó con facilidad. José expuso su idea sobre el espacio, un lugar donde la comida, el arte y la comunidad se entrelazaran.
Roberto escuchó atentamente y luego compartió su experiencia. Te lanzo una advertencia, muchos comienzos son brillantes en la teoría, pero se diluyen en la práctica. ¿Cómo harás para que la gente se sienta atraída a tu café? Esa pregunta ardía en su mente como el fuego, necesitaba respuestas concretas. José sintió que cada palabra se asentaba en su ser, fortaleciendo su determinación. No estoy buscando solo vender café, estoy buscando crear un hogar que invite a la gente, que los haga sentir parte de algo. Mientras hablaba, su voz se tornó más firme, convencido del potencial que su sueño poseía. Y voy a hacerlo con tu feedback, necesito construirlo para que funcione no solo el negocio, sino también la conexión que deseo establecer. Sumado a la pasión por crear, el diálogo con Roberto le proporcionó ideas estratégicas sobre marketing y sostenibilidad. Se dio cuenta de que su preocupación no solo era atraer a los clientes, sino deleitarlos con una experiencia auténtica. Convencido, el tiempo que pasó con su amigo se transformó en un mapa de reflexión, un plan tangible que lo guiaba hacia su meta. A medida que desarrollaba su propuesta, comenzó a trazar un proyecto en conjunto con Diana. Las ideas fluyeron, ambos deseaban fusionar lo estético con lo funcional, y la energía creativa que compartían era palpable. Díaz lo alentó a explorar el diseño de un menú innovador y ofrecer promociones que resaltaran los productos locales. Brindar un espacio que careciera de pretensiones y, en ocasiones, abrigara eventos musicales. Una idea que resonó especialmente con José. Así, no solo daré trabajo a músicos locales, sino que también fomentaré una comunidad, pensó. Durante esas semanas de colaboración, cada paso se sentía más firme, más enfocado. La relación entre él y Sofía se fortificaba al enseñarle cómo se construye un sueño, y ella comenzaba a participar en su visionado. Cada sesión de trabajo se transformaba en un juego, el proceso de creación era igualmente una actividad lúdica que les permitía disfrutar de la compañía mutua. Sofía dibujaba las decoraciones que soñaba ver en el café, mientras José explicaba cómo las ideas podían tomar forma. El camino estaba claro y lleno de metas. ¿Estaba preparado para afrontar la gran apertura? La pregunta era constante. Aún así, el eco del legado familiar le otorgaba la confianza necesaria, quería que su padre se sintiera orgulloso de lo que había creado. Convertir ese viejo espacio en su café significaba cerrar un ciclo y abrir otro, uno que llevaría consigo la verdadera herencia, el amor, la dedicación y la unión familiar. Finalmente llegó el día esperado. José observó, tembloroso pero emocionado, cómo se afluía el flujo de personas. Las risas resonaban en el aire y el aroma del café recién hecho llenaba el espacio. Era un entorno que, finalmente, cobraba vida. Las paredes, decoradas con arte local, ofrecían el fundamento de lo que había soñado, y su hija, a su lado, iluminaba más que nunca. No solo un café, era un puente entre generaciones. José no había heredado solo un negocio, había construido un legado. Un futuro que ya no pertenecía solo a él, sino a todos los que con su esfuerzo deseaban ser parte de su historia. Miró a Sofía, quien se reía y jugaba con otros niños, y supo entonces que había logrado más que abrir un café, había demostrado cómo el amor familiar podía transformar cada rincón de una vida. Su pasado, su presente y su futuro se entrelazaban en aquel lugar. Mientras sonreía ante el bullicio que se generaba a su alrededor, entendió que su misión había cambiado, se trataba de forjar la vida que él deseaba para su hija, una que abriera puertas a sueños y aprendizajes infinitos. El verdadero legado era la capacidad de ser arquitectos de nuestra historia, y él había empezado a construir el suyo. Hoy, con una confianza renovada, se sabía listo. Y esa certeza lo empoderaba más que cualquier herencia que pudiera haber recibido. Ahora, te invito a que no pierdas de vista estas historias de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas narrativas emocionantes y exclusivas. Deja un me gusta ahora si has disfrutado esta historia y para ayudar a alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar al canal a crecer.